Muy buenas tardes, yo soy la doctora Jerry Villalobos y en nombre de ICOMED les doy la bienvenida a nuestro masterclass de esta noche titulado El trío de la muerte en obesidad. Desde ya les recuerdo, está abierto el chat, los invitamos a participar, cuéntenos de dónde se están conectando y además por este medio van a hacernos llegar sus consultas y comentarios a lo largo del masterclass. Voy a iniciar presentándoles los panelistas de lujo que tenemos en esta tarde. Tenemos a la doctora Modo Empresa y tiene un máster en nutrición, actividad física y deporte. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes, Jerry. Mucho gusto. Qué dicha verlos, mucho gusto. Yo soy la doctora Núñez y hoy voy a estar como panelista en esta clase para aportar un poquito de lo que ya llevo en la certificación. Muchas gracias, doctora. A continuación, doy la bienvenida al doctor Mauricio Barahona, director del Instituto Costarricense de Metabolismo ICOMED y director médico del primer Centro de Excelencia en Metabolismo certificado de la región por EASO en Clínica Bíblica. Bienvenido, doctor. Hola, buenas noches, doctora Villalobos, doctora Núñez y a todos los que nos están acompañando en esta sesión de esta noche de Academia de Metabolismo. Para mí es un gusto compartir con todos ustedes esta sesión. Bueno, recuerdo, está abierto el chat, cuéntenos de dónde se están conectando. Así que, bueno, para desarrollar este tema, recordemos que la lipotoxicidad, la disfunción muscular y la disbiosis intestinal son tres grandes desafíos en el tratamiento de la obesidad que impactan la salud de nuestros pacientes de manera significativa, por lo cual debemos saber abordar este trío adecuadamente. Así que, doctor Barahona, le doy la palabra. Pues muchas gracias por estar acompañándonos en esta sesión. Voy a continuación acá a compartir mi pantalla para presentar este tema sobre el cual vamos a estar compartiendo algunas reflexiones importantes y que nos pueda permitir que sea de un enfoque práctico, digámoslo así, para nuestra consulta. El tema de hoy nos convoca con tres actores, o por decirlo así, tres actores o protagonistas que hoy por hoy están dando mucho de qué hablar. Entonces, esto es un concepto muy importante porque nos habla de tres actores que están teniendo un papel muy relevante en el momento actual. Entonces, voy a compartirles acá en mi pantalla para que ustedes puedan observar lo que vamos a compartir. ¿Me pueden confirmar si ya observan bien mi pantalla? Ajá. Ahí ya debemos estar viendo la pantalla. Muy bien. Entonces creo que ahí ya están observando mi pantalla. Bueno, tres temas de los cuales vamos a estar hablando en la noche de hoy, que son el de lipotoxicidad, el de disfunción muscular y el de disbiosis intestinal, y cómo estos en su conjunto muchas veces se analizan en los congresos y en los seminarios por separado, pero hoy en día sabemos que tienen todos una contribución que es sumatoria, que es aditiva en el caso de la enfermedad metabólica asociada a nuestros pacientes con obesidad. Entonces veamos en primer lugar el primero de ellos. Primero el adipocito, pero no todos los adipocitos son tan malos como parecen, aunque algunos pacientes míos me han dicho, doctor, es que la grasa se ve fea en todas partes, y esto puede ser cierto desde el punto de vista de la percepción de nuestros pacientes. La grasa no se ve bonita en ninguna parte, pero resulta que no todos los adipocitos tienen un papel igual en nuestro metabolismo. Esto es importante. Y particularmente acá podemos ver señalando acá la diferencia entre el adipocito de tipo, el adipocito de tipo visceral y el adipocito de tipo subcutáneo. Entonces aquí tenemos dos tipos de adipocitos que metabólicamente se comportan diferente. El adipocito subcutáneo es de un metabolismo lento, es de un metabolismo de reserva, mientras que el adipocito visceral es un adipocito que tiene un metabolismo acelerado, es rápido y es un productor de sustancias inflamatorias que, como se producen aquí en este adipocito, le llamamos adipoquinas. Entonces, este es el primer concepto importante y que es central, las adipoquinas. Y las adipoquinas precisamente son
las sustancias inflamatorias que produce el adipocito visceral. ¿Qué es lo que ocurre en el tejido adiposo blanco, especialmente cuando hay fenómenos de hipertrofia que se producen principalmente en el adipocito que acabamos de hablar, el adipocito visceral, ese adipocito que tenemos acumulado principalmente dentro del abdomen? Este adipocito visceral, como ustedes pueden ver, cuando está delgado, aquí lo pueden ver en esta parte de la imagen, cuando el adipocito visceral está delgado, este adipocito pues tiene un comportamiento metabólico de baja inflamación o de muy poca inflamación. Ustedes pueden ver que estos adipocitos son pequeños de tamaño y están rodeados por estas imágenes azules, son macrófagos predominantemente de color azul, que son los M2, que son macrófagos antiinflamatorios y poquitos, en poca cantidad. Ustedes ven que cuando este paciente aumenta de peso y sobre todo acumula más grasa visceral, lo que va a ocurrir en este caso es que el adipocito aumenta su tamaño, como lo pueden ver acá, o sea, se hipertrofia, pero no solo aumenta de tamaño y se hipertrofia, sino que vean ustedes que además de los macrófagos azules, que son los M2, que son antiinflamatorios, vean que aparecen estos de color rojo, que son los macrófagos M1, que son proinflamatorios, son los que generan inflamación en el tejido adiposo. Y este es el primer punto que debemos entender de lo que ocurre en el paciente con obesidad. Si aumenta el tamaño de sus adipocitos, sobre todo viscerales, y hay un aumento también de las células inflamatorias, sobre todo los macrófagos M2. Ahora bien, hay otro fenómeno que estamos señalando en esta diapositiva, que es la hipoxia. ¿Qué significa eso? De igual manera como ocurre en un tumor, ¿verdad? En un crecimiento de células malignas, cuando crecen muy rápido estas células malignas, pueden hacer que aumenta el volumen de la masa, pero que el tejido adiposo no aumenta, perdón, el tejido vascular no aumenta a la misma velocidad. Y esto es lo que ocurre. Vean ustedes que los vasos sanguíneos que tenemos acá en un tejido adiposo delgado, vean ustedes que no crecen tan rápido cuando los adipocitos se engordan, se llenan de grasa. El tejido vascular no crece a la misma velocidad. ¿Y esto qué ocasiona? Bueno, esto ocasiona que haya fenómeno de hipoxia. Y algunos adipocitos de estos que están acá en el tejido adiposo visceral hipertrofiado, vean ustedes que no tienen suficiente flujo sanguíneo y se mueren. O sea, hay necrosis de adipocitos. Vean qué interesante esto. Y el adipocito que está acá, que se murió, lo vamos a llamar el adipocito muerto, es un imán tremendo para atraer macrófagos que llegan a rodear esta célula muerta y se le llama la célula en corona o célula en diana, que es el adipocito muerto. Pero el problema es que esto genera un alto fenómeno inflamatorio. Entonces, ven qué interesante. Cuando una persona se engorda y sobre todo aumenta grasa visceral, los adipocitos se hipertrofian a una tasa de crecimiento mayor que los vasos sanguíneos. Entonces hay hipoxia. No hay suficiente flujo sanguíneo para lograr aportarle flujo vascular a estos adipocitos ya tan grandes y algunos de ellos se van a morir. Y estos que se mueren, el problema es que atraen una gran respuesta inflamatoria de macrófagos, sobre todo de M2. Entonces se vuelven inflamados, entonces se genera inflamación. A este fenómeno, a este primer fenómeno que estamos describiendo, se le conoce como lipoinflamación. ¿Y qué es lipoinflamación? Es la inflamación del tejido adiposo, principalmente visceral. Este adipocito muerto, como les digo, es un imán que atrae muchos macrófagos. ¿Y qué pasa con la lipotoxicidad? Lo que ocurre con la lipotoxicidad es que mucha de esta grasa está acá en el tejido adiposo visceral dentro del abdomen, ¿verdad? En los omentos, y mucha de esta grasa viaja por el flujo de la circulación portal hasta el hígado y genera entonces mayor entrada de grasa al hígado y entonces nos empieza a generar lo que conocemos como esteatosis hepática, es decir, hay un flujo aumentado de ácidos grasos, de grasa, desde los omentos, que es donde están los adipocitos viscerales dentro del abdomen, hacia el hígado. Y entonces tenemos aumento de la grasa en el hígado. Entonces, por esta razón, en el paciente que tiene obesidad visceral
o sea, específicamente aumento de grasa, ya tenemos un primer problema. Ese tejido adiposo inflamado produce muchas adipoquinas inflamatorias, pero también produce aumento de flujo de ácidos grasos a través de la circulación portal desde los omentos hacia el hígado. Y esto nos produce lipoinflamación o lipotoxicidad. Ya la lipotoxicidad es cuando entonces la grasa se empieza a meter en otros órganos que no deberían tener grasa. Vean los dos conceptos que estamos comentando: lipoinflamación en el tejido adiposo, es tejido adiposo inflamado, pero lipotoxicidad es cuando se empieza a meter grasa en tejidos que no deberían tener grasa, tejidos no adiposos, como es el caso del hígado. El hígado no debería tener ese exceso de grasa. Si se llena de grasa, se está intoxicando de grasa, se está volviendo un hígado que tiene un efecto tóxico por el aumento de triglicéridos. Esto le llamamos lipotoxicidad. Entonces vean ustedes que cuando hablamos de lipotoxicidad nos referimos a que la grasa se empiece a meter en otros lugares donde no debería haber grasa. Y algunos de estos lugares son muy importantes. Y si se llenan de grasa, esta grasa enferma otros tejidos que no deberían tener grasa. A esto le llamamos grasa ectópica. Grasa ectópica. Grasa ectópica es tener grasa donde no debería haber grasa. Nuevamente, estamos hablando del caso del hígado. Ahora vean el páncreas también. Vean el músculo del cual vamos a hablar en un momento. También se puede llenar o infiltrar de grasa. Vean el músculo cardíaco. El músculo cardíaco también se puede llenar de grasa. Entonces vean ustedes que pasamos de la lipoinflamación, que es tejido adiposo inflamado, a la lipotoxicidad, que empiece a haber un flujo de grasa a través del torrente sanguíneo que llegue a otros tejidos, y la grasa ectópica. Grasa ectópica se refiere a que se meta grasa en tejidos en donde no debería haber grasa, y en esta lámina ustedes ven 4 ejemplos: el hígado, el páncreas, el músculo y el miocardio. Y esto nos lleva a que estos órganos en su metabolismo se vuelvan resistentes a la insulina. Entonces ven ustedes como mucha de la resistencia a la insulina nace desde el adipocito grande, este adipocito hipertrofiado que ya hablábamos que se inflama, produce muchas adipoquinas y produce ácidos grasos libres, y estos viajan a través del torrente sanguíneo y causan alteraciones en diferentes órganos. Este es el fenómeno de resistencia a la insulina. Entonces vean ustedes cómo hemos dado 4 pasos. Lipoinflamación empieza aquí en el adipocito inflamado, tejido adiposo inflamado. Hay lipotoxicidad, o sea, flujo de sustancias inflamatorias, sobre todo adipoquinas y ácidos grasos libres hacia el torrente sanguíneo que viajan a otros órganos. Y finalmente hay lipotoxicidad y grasa ectópica. Se llena el músculo, se llena el hígado, se llena el páncreas, se llena el corazón, se llena de grasa, y esa grasa hace que estos órganos empiecen a funcionar mal. Entonces vean ustedes que este es el concepto de resistencia a la insulina. Vamos a ir más en detalle con el segundo actor que queremos comentar en esta sesión, que es el músculo. El músculo. Vean que ya hablamos del tejido adiposo, sobre todo visceral, inflamado. Ya tenemos ahí un primer factor importante de disfunción metabólica en el paciente con obesidad, que tenga mucho tejido adiposo visceral, y este tejido adiposo visceral nos causa lipoinflamación. Ahora viene el segundo, el músculo. Aquí ustedes pueden ver en pantalla un músculo en términos generales normal, que tiene algo de grasa dentro de las fibras musculares. Este tejido adiposo se le llama IMAT y se le llama PIMAT. El IMAT es el tejido adiposo intermuscular, o sea que está acá dentro de las fibras musculares, y el PIMAT es el tejido adiposo que puede estar alrededor o rodeando la fibra muscular, ¿verdad? Rodeando estas estructuras. Pero vean ustedes que vamos a hablar específicamente del IMAT, que son estos adipocitos que pueden estar metidos dentro de las fibras musculares. Es el tejido adiposo intermuscular. ¿Qué es lo que ocurre con este tejido que es el IMAT? Bueno, resulta que cuando tenemos una persona con obesidad, esos adipocitos que están ahí en el músculo
también se pueden inflamar. Vean ustedes otra vez la imagen. Un músculo sano con pocos adipocitos, pocos macrófagos. Vean ahora un músculo que está muy infiltrado de grasa, lleno de grasa, pero no, antes pensábamos que era solo que el paciente con obesidad tenía más grasa intramuscular, o sea, dentro de las fibras musculares, que tenía más grasa. Hoy sabemos que esa grasa también sufre el mismo fenómeno que acabamos de describir en el tejido adiposo visceral. O sea, son adipocitos muy parecidos a los viscerales. Hacen hipertrofia, hacen hipoxia y se mueren. Hacen fenómeno del adipocito muerto y también atraen M1 y también hacen la forma de adipocito en corona o célula en corona, que es el adipocito muerto. Entonces vean que aquí se está dando un fenómeno dentro del músculo del paciente con obesidad, un músculo sobre todo sedentario, ¿verdad? Esto es importante tomarlo en cuenta. Esto ocurre cuando el músculo del paciente con obesidad es sedentario, se llena también el músculo de grasa y esta grasa se puede hipertrofiar y hace el mismo fenómeno de reacción inflamatoria. Entonces vean ustedes aquí que tenemos entonces el fenómeno de la lipotoxicidad en el tejido adiposo visceral que ya describimos y ahora tenemos también una lipotoxicidad dentro del músculo del paciente con obesidad. Entonces vean ustedes, el paciente de obesidad tiene una cierta cantidad de músculo, muchas veces la medimos y sale normal por medio de dispositivos de composición corporal, pero vean ustedes qué interesante. Este músculo que tiene el paciente obeso es un músculo malo, podríamos decirlo así, o por lo menos se lo podemos explicar así a nuestros pacientes. Es un músculo inflamado, es un músculo que está intoxicado de grasa también. Entonces no es un músculo que es bueno metabólicamente hablando, es un músculo resistente a la insulina. Entonces esto es importante tomar en cuenta porque esto es resistente a la insulina. Y es importante también saber que este tejido graso que está metido dentro del músculo disminuye cuando bajamos de peso. Eso sí es una muy buena noticia, ¿verdad? Es una muy buena noticia porque este músculo disminuye cuando bajamos de peso. Ahora, vean ustedes que estamos viendo otra vez, un poco como les decía, normalmente en los cursos y en los congresos se nos enseña al adipocito y se nos enseña al tejido muscular por separado. Pero esto en la realidad no ocurre así. Vean ustedes que hay un eje músculo adiposo. O sea, hay una comunicación entre el tejido adiposo, que lo vimos al principio, y el tejido muscular. Entonces vean qué interesante, a esto se le llama el eje músculo adiposo. Entonces, otra vez, en el paciente con obesidad tenemos doble problema, dos problemas en este momento. Habíamos dicho al principio que el paciente, sobre todo que tiene obesidad abdominal, el paciente tiene obesidad abdominal, aumenta su tejido adiposo visceral dentro del abdomen principalmente. Estos adipocitos se hipertrofian, hay insuficiente flujo vascular, se mueren unos adipocitos, se genera el fenómeno del adipocito muerto y este adipocito muerto genera reacción inflamatoria. Ok, otra vez, esto lo vimos por separado en el tejido adiposo. Y ya acabamos de describir que en el músculo, por el contrario, en el tejido muscular, hay también infiltración de adipocitos que se parecen mucho a estos, tienen fenómeno de adipocito muerto y atraen muchos macrófagos también dentro del músculo. Pero ahora vean qué interesante, se comunican. Vean ustedes, se comunican entre sí. El tejido adiposo visceral y el músculo se comunican a través de adipoquinas, a través de ácidos grasos libres, a través de lipoproteínas, etcétera. Entonces ven ustedes que hay fenómenos, hay sustancias inflamatorias que son producidas en el músculo y otras que son producidas en los adipocitos y hay una comunicación. Entonces vean ustedes que a eso ya esto ya nos pone en un escenario más complicado con nuestros pacientes con obesidad y es que tenemos dos problemas. Antes hubiéramos pensado que el problema era solo el exceso de grasa. El problema era solo tener mucha grasa visceral. Ahora sabemos que el problema es tener mucha grasa visceral, por supuesto, adipocitos viscerales hipertrofiados, inflamados, lipoinflamación, pero ahora vemos este fenómeno de grasa ectópica que comentamos. El músculo no debería tener esta cantidad de grasa, pero ahora la tiene
y está inflamado y está lleno de grasa. Aquí hay grasa ectópica. O sea, el músculo está intoxicado de grasa. Tiene lipotoxicidad. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes que ya aquí tenemos dos problemas y ya no solo uno. Entonces tenemos que tomar en cuenta que el paciente con obesidad, por un lado, que está aumentado, que tiene aumentado su tejido adiposo visceral, tiene un perímetro de cintura alto, pero que además es sedentario. Entonces vean ustedes, si yo digo obeso sedentario, y por cierto, la palabra sedentario ya se está dejando de usar, así que ya mismo yo voy a hacer el ejercicio con ustedes de que empecemos a corregirla, porque ahora decimos inactividad física, ya no decimos sedentario, perdón, sedentarismo, y ahora entonces ya no decimos obeso sedentario, sino que decimos obeso inactivo, la nueva terminología que estamos usando. Entonces, vamos a ver lo siguiente, obeso. Cuando yo digo que el paciente tiene obesidad, sobre todo visceral, ya tiene el problema número uno. Tiene mucha grasa visceral y esto nos da problemas de lipoinflamación y lipotoxicidad. Ahora, problema 2, obeso inactivo. Vean el apellido que le estamos poniendo. Obeso es porque tiene mucha grasa visceral y ahora obeso inactivo. Segundo problema, porque ¿qué pasa con el obeso si es inactivo? Va a tener este problema. Va a tener un músculo infiltrado de grasa, un músculo inflamado. O sea, tiene el efecto de la lipotoxicidad en el músculo. Entonces, vean ustedes, obeso, inactivo, ya tenemos dos problemas. Entonces, muy importante. Y vamos a ir al tercero, que también pareciera que se ha visto divorciado de los dos anteriores, y no es así. Cuando nosotros analizamos lo que está ocurriendo, ya dijimos ahorita en la grasa visceral que está aquí en el abdomen, ahora estábamos viendo lo que ocurre en el músculo, hay un tercer protagonista que está acá en el tracto gastrointestinal, que es la microbiota. Dentro del tracto gastrointestinal y sobre todo a nivel distal en el colon, tenemos a las bacterias del intestino y se han analizado, se han planteado por separado. Por un lado está la grasa, por otro lado está el músculo y por otro lado la microbiota. Y los hemos visto como temas aislados o separados. Bueno, hoy sabemos que los tres señalizan, o sea, generan señales que tienen que ver con el hambre y con la saciedad al cerebro. Tanto el tejido adiposo, el músculo y también la microbiota emiten señales que llegan al cerebro y que regulan el hambre y la saciedad. Lo que pasa es que, como les comento, normalmente se analizan o se revisan como si fueran cosas separadas, pero en realidad no lo son. Recuerden ustedes que cuando hablamos del eje neuroentérico, nos referimos a todas las hormonas que producen los órganos periféricos, el hígado, el páncreas, el estómago, el intestino, producen, como ustedes ven acá, una serie de sustancias y una serie de hormonas. Por ejemplo, el caso de glucagón, insulina, grelina en el estómago, péptidos YY, colecistoquinina, por supuesto GLP-1, que es un gran tema hoy en día. Todas estas hormonas gastrointestinales tienen, como ustedes ven en la parte superior de la lámina, receptores en diferentes zonas del cerebro que tienen que ver con la regulación del hambre y de la saciedad. Ahora, estas son las hormonas que producen normalmente los órganos intestinales, pero no solo ellas señalizan. Entonces pensamos solo en las hormonas gastrointestinales. Ahora resulta que no solo las hormonas que produce el estómago, el intestino, acá las podemos ver en este lado de la imagen, las que producen ellas, como el caso de grelina, y las demás que ya mencioné. También la microbiota, es decir, las bacterias que están en el intestino también producen sustancias. ¿Qué es lo que ocurre con este tercer protagonista, que es la microbiota? La microbiota puede tener un factor antiinflamatorio, o sea, podemos tener una microbiota sana o puede tener una microbiota proinflamatoria. Vean acá la diferencia en esta lámina. La microbiota sana produce estas sustancias que ustedes ven acá, estos metabolitos. Produce ácidos grasos de cadena corta, produce GABA, produce serotonina. De hecho, se habla de que una de las principales fuentes de serotonina que tenemos en el cuerpo son precisamente provenientes de la microbiota, esta serotonina.
y otros neurotransmisores. Entonces vean ustedes aquí en la parte baja de la imagen una microbiota sana de este lado que produce estas sustancias que son buenas, vamos a decirlo así, ácidos grasos de cadena corta, GABA, serotonina y otros neurotransmisores. Ahora vamos a este otro lado. Aquí tenemos bacterias o una microbiota enferma. ¿Qué produce la microbiota enferma? Esto que ustedes ven en pantalla, que son las LPS, lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos tienen efecto más bien eh, proinflamatorio. Tienen efecto proinflamatorio. Vámonos para este lado de la imagen. Los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, que produce la microbiota sana, aumentan la sensibilidad a la insulina, disminuyen la grelina, o sea, tienen efectos positivos, beneficiosos. Pero los lipopolisacáridos que produce la microbiota enferma, más bien tienen efecto proinflamatorio y tienen efectos en la regulación del hambre a nivel central. Entonces vean ustedes que estos lipopolisacáridos más bien afectan las señales de saciedad en el sistema nervioso central. Entonces aquí tenemos un tercer eje. Vean ustedes, si nos vamos al centro aquí de la imagen y agrupamos estómago, intestino, por acá está el cerebro, por acá está el páncreas, y vamos a decir que por acá está el músculo, que no aparece en la imagen, pero para integrarlos todos, y los adipocitos viscerales, bueno, todos en su conjunto tienen un papel importante en la regulación del hambre y de la saciedad. Los tres tienen que ver en la regulación, el músculo, el músculo, los adipocitos viscerales, pero también la microbiota. Entonces aquí el objetivo que tenemos es hoy hablar de la integración de estos tres elementos, porque si tenemos, número uno, obesidad visceral. Obesidad visceral significa que tenemos aumento de los adipocitos en el área abdominal y estos adipocitos, como ya comentamos, son proinflamatorios, producen mucha inflamación. Número dos, tener un músculo inactivo. Ya no le llamamos sedentario. Recuerden eso para que vayamos grabando esta nueva terminología. Ya no le decimos músculo sedentario, sino músculo inactivo. Entonces, el paciente con obesidad que tiene acumulación de grasa visceral, problema 1. Problema 2, que tenga un músculo inactivo. Ese músculo pasivo, que no genera movimiento, que no genera gasto metabólico, que no genera oxidación de grasas y azúcares, que es resistente a la insulina. Ese músculo que ya vimos disfuncional. Entonces, problema 2. Y ahora, problema 3 es que tengamos disbiosis de la microbiota intestinal. Entonces, vean ustedes que aquí ya tenemos 3 problemas en el mismo paciente. Y vean qué interesante. Estos problemas vienen en relación a dos cambios que tienen que ver con el estilo de vida. Vean el desastre metabólico que se genera, pero vean cómo se originan en el estilo de vida. La dieta. La dieta hace que si tenemos una dieta más tipo occidental, como se le llama, alta en grasas, alta en carbohidratos, azúcares simples, baja en fibra, baja en proteínas, baja en grasas monoinsaturadas, etc. Este perfil de dieta nos engorda. O sea, uno dice, claro, estas comidas me van a hacer que suba de peso. O sea, aumentan la grasa visceral, hacen que acumulemos más grasa visceral. Por el otro lado, esa misma dieta proinflamatoria que le llamamos, nos causa disbiosis de la microbiota. Porque recuerden que el principal sustrato para tener una microbiota sana o enferma es lo que comemos, es la dieta. El principal modulador de nuestra microbiota es nuestra dieta misma. Entonces, muchas veces nos vamos al tema, por ejemplo, me preguntan con frecuencia, bueno, ¿y qué probióticos vamos a usar? Bueno, sí, claro, podemos usar probióticos para generar un efecto de regulación cuando tenemos disbiosis en la microbiota intestinal. Pero recordemos que un paso atrás, el principal modulador de la microbiota es la dieta misma. Entonces, esta dieta nos está engordando, nos está aumentando la grasa visceral, pero también nos está creando disbiosis de la microbiota. Vean que no se ven por separado. Ambas cosas están ocurriendo con la misma dieta en el mismo paciente. Por el otro lado, es un paciente que además de comer mal, es inactivo, entonces tiene
un músculo sedentario, tiene un músculo inactivo, otra vez corrijámoslo, inactivo, y es un músculo disfuncional que se llena de grasa, se le mete grasa y esa grasa tiene un efecto tóxico en el músculo, que ya lo vimos, y hay una comunicación entre el tejido adiposo inflamado y el músculo inflamado. Entonces ustedes vieron que hay un eje músculo adiposo proinflamatorio y esto tampoco ayuda. Y sumado entonces a la microbiota. Entonces vean ustedes que tenemos tres grandes protagonistas en esta noche de la enfermedad o del desastre metabólico que tiene la paciente con obesidad y que se originan en dos elementos comunes: la inactividad física y la dieta proinflamatoria. Entonces vean ustedes que trabajando en estos dos puntos, es verdad, hay medicamentos, hay fármacos, hay probióticos para tratar de mejorar o modular todo este desastre metabólico que se genera en el paciente con obesidad, que luego nos va a generar resistencia a la insulina, como ya comentamos, hipertensión, dislipidemia, etcétera, etcétera, riesgo cardiovascular, y diabetes y demás. Entonces, ¿dónde se origina? En dos elementos comunes, que son la mala dieta, la dieta proinflamatoria, y la inactividad física. La inactividad física, antes llamado sedentarismo. Entonces, ven ustedes cómo estamos aquí analizando el impacto de la dieta proinflamatoria sumado a la inactividad física en tres grandes actores de la enfermedad inflamatoria que tiene el paciente con obesidad: lipoinflamación, músculo disfuncional y disbiosis de la microbiota intestinal. Entonces vean ustedes que este trío es el trío que nos está matando. Por eso hemos titulado a la conferencia de hoy con este tema, porque ese trío de tener un tejido adiposo inflamado, tener un músculo malo metabólicamente, un músculo disfuncional, un músculo intoxicado de grasa, pero además tener una microbiota enferma que genera una gran cantidad de lipopolisacáridos que son proinflamatorios, pues este trío genera una alta enfermedad o un alto impacto en la enfermedad inflamatoria. Muchas gracias al doctor por explicarnos tan ampliamente sobre este trío mortal, digámoslo así. Y bueno, por acá en el chat vamos a saludar, tenemos a Ann Quesada, que se conecta desde Toboso y Cartago, tenemos Laura Retana de Curridabat, tenemos a Julio Cifuentes desde Perú, tenemos a Ana Laura Rodríguez de Guanacaste, tenemos a María Zumbado Belén, tenemos a Laura Salas de Costa Rica, Ingrid Madrid de San Carlos, tenemos a Cecilia Núñez desde Perú, tenemos a María del Mar Alpizar, muy bien. Bueno, les recuerdo que está abierto el chat para sus preguntas en este momento. Aquí hay una pregunta, doctor Barahona, donde nos hablan que si hay alguna forma para poder medir esa grasa a nivel intramuscular. Bueno, definitivamente la medición clínica de grasa intramuscular sería a través de biopsia de músculo, ¿verdad? Sería hacer biopsia de músculo. Esto no es muy práctico, ¿verdad? En el día a día de nosotros como médicos clínicos. Por lo tanto, nosotros lo medimos de otras formas indirectas. El tema de resistencia a la insulina es una forma de medirlo, porque sabemos que el músculo, cuando tiene lipotoxicidad, ¿verdad? Está infiltrado de grasa, va a ser un músculo resistente a la insulina. Por otro lado, cuando hacemos calorimetría, vemos que es un paciente con tasa metabólica siempre baja, o sea, es un músculo que es lento para oxidar grasas, para oxidar carbohidratos, azúcares, es un músculo lento. Entonces, esas son señales, aparte de la historia clínica, por supuesto, en la que determinamos el nivel de actividad o de inactividad física. Entonces lo hacemos de manera indirecta, pero respondiendo a tu pregunta en forma directa, como me estás diciendo, es biopsia muscular, sería el método directo para medir esto.
Y hay otra medición que puede ser por imágenes médicas, es decir, por tomografía también se podría hacer o por resonancia magnética, pero nos daría imágenes, como ustedes vieron en una de las diapositivas que yo di, que es de la grasa peri, ¿verdad? Perimuscular, o sea, la grasa que está por fuera del músculo, ¿qué tal? Y nos va a dar el grosor de las fibras musculares y demás, pero no nos va a dar datos ya intramusculares de grasa que está metida dentro de las células o de las fibras de músculo. Perfecto, doctor. Y por acá hay otra pregunta. ¿Se recomienda entonces que a todo paciente que inicie un proceso de pérdida de peso, iniciarlo también con pre y probióticos? Bueno, lo primero, como decíamos, es ir al paso fundamental. El paso fundamental es, hay que hacer una transición de dieta proinflamatoria a dieta antiinflamatoria. Ese es el concepto actual que estamos utilizando en dietoterapia en obesidad. Pasar de una dieta proinflamatoria a una dieta antiinflamatoria. Segundo, en aquellos casos que veamos clínica, pacientes con distensión abdominal constante, flatulencia, estreñimiento, diarrea, datos clínicos de disbiosis de la microbiota intestinal, agregamos probióticos. Debo decir también que en el hospital ahorita ya tenemos disponible el índice de disbiosis intestinal que se toma mediante una muestra de heces. El tema es que ahorita las muestras se están enviando a analizar fuera del país, entonces eso genera un costo más alto, pero próximamente ya vamos a tener este mismo estudio realizado en nuestro hospital y el costo va a ser mucho más accesible. Entonces también ya podemos tener una evaluación más directa de la muestra de heces del paciente, que es como se mide la microbiota, y este estudio nos da el índice de disbiosis, o sea, qué tanta disbiosis tiene esa microbiota. Pero bueno, clínicamente lo podemos también realizar. Muy bien, doctor. Sí, nos están llegando bastantes preguntas. Ana Laura Rodríguez dice, ¿cuál sería el abordaje adecuado en forma interdisciplinaria para un paciente joven deportista, pero con estetosis por antecedentes, con el estatomerita? Dice que si ameritara también ese equipo interdisciplinario con cambios de estilos de vida, pero no ha disminuido su circunferencia abdominal. Sí, esta es una pregunta interesante porque tenemos el paciente, hoy en día se habla del delgado obeso, o sea, personas con índice de masa corporal normal, pero que tengan ya porcentajes de grasa altos, uno, o dos, pacientes con IMC normal o sobrepeso, pero que tienen perímetro de cintura aumentado, o sea, no tienen mucha grasa total, pero la grasa que tienen la tienen muy concentrada en el área abdominal. Y esto hoy lo vemos tanto en hombres como también en algunas mujeres, que antes no era tan frecuente, en algunas mujeres lo estamos viendo, mujeres con acumulación de grasa abdominal. En estos casos, pues hay que hacer una valoración, igual, valoración médica completa, estilo de vida, ¿verdad? Ver cómo anda el ultrasonido de abdomen, a ver si hay datos de estatosis hepática, etcétera. Hacemos toda la valoración y de acuerdo con eso enfocamos el plan de tratamiento. Y quiero llamar la atención de dos palabras que me llamaron la atención en esta pregunta, joven y deportista. Bueno, ahí siempre hay que evaluar detalladamente, porque lo de joven, ¿verdad? Uno se siente joven a cualquier edad, ¿verdad? Entonces hay que ver qué es lo que para esta persona es joven, ¿verdad? Y número dos, deportista también. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, soy deportista de alto rendimiento, y cuando les pregunto qué hacen, no sé, ¿verdad? Y para eso tenemos parámetros muy estrictos de cómo se clasifica la actividad física de los pacientes para decir, según lo que nos establecen las guías, si eso no es una persona físicamente inactiva, activa o muy activa. Para esto hay parámetros ya bien determinados y bien definidos para clasificar a los pacientes. Entonces, también cuestionaría un poco esas palabras a ver si son tan así. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta con Elisa Alvarado, pero ya la respondiste con esta parte de que ya se puede medir este grado de disbiosis en los pacientes.
Tenemos con Lucía Salas, ¿qué síntomas presenta el paciente cuando tiene el tejido lípido en hipoxia? Bueno, lo que se ve es lo que comentaba, es lipoinflamación. Es decir, estos pacientes que ya empiezan a tener marcadores de resistencia a la insulina, hiperglicemia, HDL bajo, por ejemplo, hipertrigliceridemia, o sea, triglicéridos ya ligeramente elevados o altos, ya son signos clínicos, sumado que tiene un perímetro de cintura mayor a 88 en mujeres o mayor a 94 en hombres, son parámetros clínicos que ya nos hablan de resistencia. Eso sí, tenemos acceso a tomar la medición de cintura y a un perfil de lípidos y de glicemia básicos, ya podemos ver eso. Si tenemos acceso a estudios más especializados, como es el caso, por ejemplo, de medir niveles de insulina, calcular índice de JOMA y también si tenemos acceso a ultrasonido de abdomen para medir ultrasonido para medir grasa intrahepática, ¿verdad? Grasa esteatosis y además ahora estamos usando ultrasonido de abdomen para medir grasa, por ejemplo, visceral, como grasa perirenal o grasa periaórtica, que son parámetros también interesantes de ultrasonido que nos ayudan a medir también el grado de adiposidad visceral. Perfecto. Con María Tumbado dice, quería saber si cuando se mide la masa muscular con InBody, el paciente obeso pierde masa muscular. Se podría pensar que parte de eso es filtrada si también pierde masa grasa y grasa visceral. Sí, eso es muy interesante porque el problema del paciente con obesidad cuando pierde peso es que pierda masa muscular. Ahora, si pierde masa muscular, se reduce esa grasa infiltrada. En realidad, esa grasa infiltrada, tengamos presente que es muy poca en cantidad, pero muy poca grasa metida en el músculo causa un gran desastre metabólico. Entonces, no me enfocaría ahí tanto en la cantidad de grasa que hay dentro del músculo. No es mucha, pero es poca, pero es muy mala. Es decir, es poca, pero genera mucho efecto inflamatorio. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todas estas preguntas. Espero que todo haya quedado bien claro, como siempre, con el maestro aquí con nosotros. Doctora Núñez, tras escuchar, haya resonado o que cambiaría su enfoque clínico. No la estamos escuchando. Estás en mute. No Ahora se sí. te escucha. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, adelante. Bueno, como siempre, un gusto escucharlo, doctor. Siempre es un placer. Yo creo que de toda la charla hay algo que aplica mucho en la consulta. Yo tengo acceso a una consulta donde hay pacientes de todas las edades, jóvenes, de todo tipo, algunos deportistas, otros no, pero sí me ha causado a mí mucho impacto lo que hablamos de la lipotoxicidad en el caso de la esteatosis. Y es que usualmente nosotros de rutina no enviamos ultrasonidos, ¿verdad? Pero he visto que ha aumentado mucho en la prevalencia de la esteatosis en pacientes de todas las edades. Cuando uno le habla al paciente de que tiene hígado graso, usualmente el paciente lo primero que dice es, pero yo no consumo licor o yo no consumo tanto licor. Entonces, usualmente las personas están acostumbradas a asociar un hígado graso o cualquier problema de hígado a consumo de licor, pero nadie les comenta que no es la única causa y que muchas veces son pacientes que tienen sobrepeso, obesidad y que tienen muy malos hábitos alimenticios, no hacen ejercicio. Cuando uno viene y les comenta, ah, no, sí, claro, es que mira, yo esto, como el otro, y ya lo empiezan a relacionar. Entonces creo que eso me quedó mucho como de la charla de sí tenemos muchos pacientes ahora con esteatosis que son pacientes obesos, pacientes con sobrepeso y empezar como a fomentar eso en el paciente, el educar al paciente. No todo tiene que estar relacionado con el alcohol y todas las comorbilidades que están relacionadas a la obesidad y que la mayoría de los pacientes no conocen.
Sí, efectivamente, y eso es parte de Muchas de los gracias, retos que doctora tenemos cada día en la Núñez. consulta. Por acá, doctor. Ajá. ¿Ya escuchamos, doctor? Sí, decía que ese es uno de los retos que tenemos cada día en la consulta, pero bueno, justamente estas sesiones de Academia de Metabolismo buscan eso, darnos un enfoque práctico siempre de lo que podemos aplicar cada día con nuestros pacientes en el consultorio. Muchas gracias. Ya hay una última pregunta. Doctor, ¿usted qué opina al respecto de productos que tienen probiótico, prebiótico y postbiótico combinado? Recientemente salió uno al mercado. Le agradecería su opinión. Pues todas estas son herramientas, como decíamos, clínicas, ¿verdad? Y nos van a ayudar en el tratamiento. Algunos probióticos de fase aguda, o sea, algunos probióticos los usamos en la fase aguda cuando el paciente viene con muchos síntomas, otros las usamos para mantenimiento por cierto periodo de tiempo, varios meses generalmente, pero en el largo plazo el tema fundamental es cambiar la dieta. O sea, si el paciente persiste con una dieta proinflamatoria, estos síntomas van a ser simplemente cíclicos, van a ser simplemente recurrentes, está un periodo bien, pero luego recae, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener este problema. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado. Quiero recordarles que en ICOMED hemos realizado más de 14 congresos nacionales, simposios nacionales e internacionales y seguimos creciendo constantemente para llevarles la mejor actualización. Por ello, hoy les quiero invitar al lanzamiento del curso Kilo, Conocimientos Avanzados en Obesidad. Este lanzamiento va a ser el 12 de noviembre a las 7 de la noche. Podemos estar pendientes para los detalles de la inscripción en las páginas de ICOMED. Además, también los invito a inscribirse a la certificación clínica peso. Es tu oportunidad para llevar la consulta en sobrepeso y obesidad de la mejor forma. Y es una certificación 100% respaldada que te va a brindar un entrenamiento completo en esta área. Les comento que nuestra panelista de hoy, la doctora Núñez, va a ser una de las primeras profesionales en graduarse en la generación 2024, que será ahora en diciembre. Así que yo quiero darle un espacio a la doctora Núñez para que nos comente cómo ha sido su experiencia con la certificación y qué cambios ha podido realizar en su consulta con lo aprendido. Doctora Núñez, cuéntenos un poco. Gracias, Jerry. Pues yo sinceramente he tenido cambios rotundos en la manera en que damos la consulta. A mí especialmente me encanta la parte metabólica. Me fui desde medicina de empresa, luego nutrición y encontré la certificación y ahí encontré ese plus que yo necesitaba para los pacientes. Es porque muchas veces no tenemos un curso en la universidad donde nos enfoquemos en el paciente con obesidad. Vemos un montón de enfermedades, vemos un montón de hipertensión, vemos un montón la dislipidemia, vemos un montón la diabetes, pero realmente no es tan frecuente que haya un curso que se enfoque tanto en la obesidad y es el principal problema de todos. No podemos controlar un montón de comorbilidades si aparte de eso no tenemos un buen control de la obesidad. En mi caso, mucho de lo que ha cambiado es las herramientas que yo tengo para clasificar al paciente, para generarle mejoras al paciente, para explicarle al paciente y para transmitirle al paciente de manera más asertiva y más efectiva todos los cambios que tiene que realizar. Entonces eso es bien importante porque, por ejemplo, tenía un paciente un día de estos que me decía que él tenía una lumbalgia y que le dolía la rodilla y que todo, pero entonces me dice, es que doctora, yo vengo con usted porque la doctora de X lugar, lo único que me dice es que tengo que bajar de peso para que me mejoren los síntomas. Entonces yo decía, si quiere escuchar lo contrario, definitivamente llegó al lugar equivocado porque definitivamente yo me voy a enfocar en el peso. Entonces, ¿cómo es que tenemos más herramientas para no solo saber que el paciente necesita bajar de peso, porque eso le va a generar una mejora, sino qué más yo puedo transmitirle al paciente y de qué mejor manera le puedo ayudar para que el paciente vea los resultados adecuados? Entonces creo que ha sido un plus total en mi consulta, en la consulta privada, en mi consulta como médico de empresa, lo he aplicado un montón y no, pues yo muy feliz de ser de esa primera generación que se va a graduar y
obviamente un plus increíble que también tuve por parte de la certificación fue ser parte también del congreso, que estuvo bastante bonito, muy completo, aprendimos demasiado, conocimos un montón de colegas y nada, que ojalá que muchos puedan estar también en la certificación y cada día seamos más los médicos que nos enfocamos también en la obesidad y no solo médicos más que le decimos nada más baje el peso al paciente y pues no tenemos mucho más que aportar, sino que ojalá nos podamos capacitar y preparar más para poderle aportar al paciente mucho más que el consejo de baje de peso. Bueno, así que les comento que la siguiente certificación va a dar inicio el 4 de febrero del 2025 y es una oportunidad que usted no se puede perder. Vea todo lo que ha cambiado la consulta de la doctora Núñez y la mayoría de la consulta de los médicos que ya hemos llevado un entrenamiento de este tipo. Para los que siguen preguntando, vamos a estarles dando ya pues las respuestas en el transcurso de la noche y mañana, para ya pues ir por acá culminando con nuestro masterclass del día de hoy. De una vez les adelanto que el martes 19 de noviembre a las 6 de la tarde será el siguiente masterclass, titulado Actividad, Activación o Ejercicio Físico en Obesidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Así que no se lo pueden perder. Bien, de parte de ICOMED, les agradecemos por ser parte de la Academia de Metabolismo y les deseamos muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Hasta luego, gracias.